Entonces, ahora vamos a trabajar en el mantenimiento de las categorías. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crear un controlador. Tenemos acá Home Controller. Clic derecho, agregamos nuevo controlador. Vamos a utilizar controlador en blanco, ningún otro. Agregamos esto, esperamos a que nos muestre esta plantilla donde vamos a cambiar el nombre. Y vamos a cambiar Home por Category. Nos aseguramos que estamos eligiendo controlador vacío. Agregamos esto. Vamos a esperar esto de acá. Y listo. Y ahora a continuación vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a retornar toda la lista de categorías que tenemos aquí en nuestra base de datos, que eran estos dos. Y lo vamos a mostrar en una vista. Así que vamos a comenzar. Vamos a utilizar este método por defecto. Recuerden que este método index va a devolver una vista que va a estar dentro de la carpeta de views, pero actualmente no existe, lo vamos a crear luego. Primero lo que vamos a hacer es obtener toda la lista de categorías. Así que para ello vamos a simplemente llamar a nuestra base de datos. Y para ello voy a ir acá a lo que es Category Controller. Vamos a poner acá paréntesis. Y acá adentro vamos a llamar a nuestra base de datos que se llama AppDbContext. Y a continuación vamos a poner un nombre. Por ejemplo, voy a poner _dbcontext. De esta manera, entonces, bueno, se ha agregado acá una referencia. Y ahora, esta variable que representa mi base de datos, la vamos a estar utilizando acá adentro. Y le vamos a decir que necesitamos categorías y que lo devuelvas como una lista. Esto va a devolver toda nuestra lista de categorías. Y lo vamos a almacenar en una variable que le vamos a poner con el nombre de categories. Este var es simplemente poner list de la entidad de category de esta manera, como pueden ver, pero para no estar haciendo todo esto, var simplemente se convierte en lo que recibe. Y listo, entonces esta lista vamos a enviarlo a la vista. Y ahora vamos a crear esa vista. Clic derecho aquí en index, agregar una vista, vista vacía. Por regla general, mantengamos esto del mismo nombre del método para que sea mucho más sencillo relacionar. Y como pueden ver acá, dentro de views ya se ha creado la carpeta category y esta vista CS_HTML. Y justo estamos aquí adentro. Entonces, recordemos que a la vista le estamos pasando un objeto de categorías. Así que eso de ahí lo vamos a trabajar aquí. Podemos borrar todo esto, no hay ningún problema. Y a continuación vamos a poner que vamos a trabajar con un modelo que es una lista de categorías. Aquí vamos a poner category. Y bueno, se pone todo esto porque dice que está en el proyecto, la carpeta y la clase. Entonces, esto vendría a ser esto de acá, que estamos enviando y acá solo lo recibe para acá poder trabajar tranquilamente con el HTML. Ahora, todo esto también podemos ahorrarnos si es que no quieren todo esto de acá, que es demasiado, ¿no? Proyecto, carpeta. Simplemente podemos ir acá en una vista que es compartida, que es View Imports, en donde vamos a decir que vamos a trabajar con MyStore.entities, que es esa carpeta. Guardamos esto y nosotros podemos simplemente borrar esto y ya lo reconoce.
Ya saben, así, de esta manera. Entonces vamos a trabajar. Vamos a crear acá un div. Ya estamos trabajando ya directamente con HTML y ahora Bootstrap. Y esto, bueno, es solo clases de Bootstrap, el cual voy a personalizar justamente para el diseño que yo quiero. Esto voy a poner div y acá adentro va a tener una clase que va a ser call de 4 columnas y bueno, esto voy a duplicar y acá adentro voy a poner un h4. Disculpen, esto va a ser 4. Título, categorías. Y bueno, esto voy a poner un textend de esta manera. Y esto va a ser una etiqueta que va a ser un link para que pueda redireccionar hacia algún lado que por el momento vamos a establecer como vacío. Muy bien. Y voy a poner la clase para que pueda simular un botón. Este va a ser botones access. Vamos a poner acá el texto para crear uno nuevo. Y listo. Voy a poner acá un salto de línea o una línea de frente. Y a continuación vamos a pintar toda nuestra información de lista de categorías dentro de una tabla. Y bueno, esto ya es por defecto estructura de una tabla. Solo voy a poner la clase y acá lo que son las columnas para mostrar la lista. Y bueno, esto me estoy confundiendo. Esto es dentro de un tr, así que voy a cortar esto y lo pego acá. Uno es para el nombre y el otro es para las acciones. Y voy a poner un estilo que sea un ancho de 120 píxeles. Vamos a ir con el cuerpo de la tabla. Y acá vamos a hacer un recorrido con for each. Y le voy a poner acá uno de los elementos aire. Y quiero que recorra lo que estamos recibiendo en modelo, que es esto de acá. Y acá vamos a crear un tr para que pueda pintar cada una de las filas. Y acá es un td. Acá vamos a llamar @item. La propiedad name. Y a continuación, bueno, acá me faltaría lo que son los botones de acción, que voy a copiarme todo esto para ahorrar algo de tiempo. Y bueno, todo esto también se ha quedado aquí y listo. Dentro vamos a tener que crear dos botones, uno para un edit. Y esto va a tener una clase que simule un botón pequeño y va a ser primario. href que no redirija a ningún lado. Y el siguiente va a ser un botón que sea para delete. Más adelante van a ver por qué uno es para editar. Bueno, se lo puedo explicar ahora. Para editar vamos a ir a otra vista y un botón no vamos a ir a otra vista. Va a ser en esta misma vista donde nos encontramos poder eliminar esa categoría. Así que acá vamos a poner una clase btn y que sea danger. Y listo, ya tenemos esto. Ahora, ¿cómo vamos a ver esta vista? Pues simplemente vamos a ir acá en Shaded, Layout. Y tenemos acá algunos menús que ya están, Home y Privacy. Vamos a copiar este de Home. Y voy a llamar acá a Category. Me dice el controlador es justo esto, Category. Y la acción.
La acción es index que devuelve mi vista y nuestra vista es todo esto. Así que vamos a correr el proyecto para ver cómo está quedando. Vamos a darle acá algo de tiempo para que pueda ejecutarse. Acá tengo justo mi menú de categoría, ingreso. Y como pueden ver son las dos categorías que tengo aquí en mi base de datos. Este es edit, eliminar y esto es crear. Entonces esta es la plantilla básica que vamos a trabajar. Es muy sencillo. Y ahora, a continuación vamos a hacer un cambio acá. Vamos a trabajar con iconos. Por lo general yo trabajo con, permítame buscar, es Watson de acá. La versión free. Vamos a trabajar con estos iconos para no tener así algo muy básico, ¿no? Edit y delete. Vamos a trabajar con estos iconos, la sección free. Y lo vamos a trabajar en nuestro proyecto. Así que vamos a detener el proyecto y esto va a ser muy fácil, la verdad. Vamos a ir acá en wroot, donde son archivos externos y vamos a crear uno nuevo. Clic derecho acá en lib o wroot. Agregamos y librería del lado del cliente. Entonces vamos a ver. Vamos a escoger un proveedor. Para ello, en la sección de ¿dónde está esto? De supports. Vamos a verificar en qué lado es donde podemos descargar. Permítame acá revisar esto. Descargar iconos. Vamos a ver acá. Teníamos un paquete el cual nos decía cómo podemos utilizar rápidamente. Disculpen, me voy a buscar acá. Bueno, no sé, acá nos dice que nos sirve para varios estos de acá. Vue.js, Angular, Ember, React. Y APIs. JavaScript API, Getting Started. Justo lo que nos pide poder descargarnos por Node.js, pero nosotros lo vamos a hacer por el CDN, que qué raro que no esté acá. Quería mostrarlo, pero bueno, creo que ahí ya lo perdí. Hay un proveedor en especial el cual nos da como Watson, que es el CDN, el más conocido, que es justo este acá, el provider. Ahí si tienen tiempo, igual de todas maneras lo pueden comentar en el video. Yo siempre trabajo con CDN y es de lo que vamos a trabajar más, CDN y JS Delivery, o bueno, Delive. Y acá vamos a buscar lo siguiente. Von Awetson, que es este de acá. Y acompaña con esta versión, pero yo quiero trabajar con la versión 6.72. Como pueden ver, ahí está. Podemos incluir toda la librería o escoger algunos archivos. Yo voy a dar incluir toda la librería. Quizás va a tomar algo de tiempo, pero va a ser algo rápido. Entonces va a estar marcado todos los archivos. Y acá asegúrense de que está dentro de la carpeta lib. Como pueden ver, si no simplemente lo escriben. Y vamos a dar en install. Vamos a aceptar. Y listo, creo que ya lo tenemos. Muy bien, ya está. Acá apareció nuestra carpeta, Watson.
Y también se creó un archivo que es leadmat.json, el cual nos dice la librería que estamos utilizando, el proveedor y dónde se ha instalado. Entonces vamos a regresar acá en layout. ¿Por qué en layout? Porque aquí están las referencias de los archivos de manera global, o sea, va a funcionar para todas las vistas. Y vamos a trabajar con esta librería. Vamos a arrastrar este de acá, el alt, el admin.css, y vamos a soltar justo, podría ser justo acá abajo. Muy bien. Y también necesitamos el JS que vamos a hacer de JS de acá. Y solamente el min. Bueno, esto lo he abierto sin querer. Y listo. Bien, entonces eso ya sería suficiente. Y vamos a cambiar estos iconos que, bueno, la verdad no se ven muy bien. Nosotros deberíamos trabajar ya con los iconos de Phone Away Zone. Así que vamos a regresar aquí. Donde estamos en icons. Bueno, voy a regresar a lo que es hasta donde estábamos. Acá era la opción de free. Y voy a buscar acá, creo que para edit es un lápiz. Copiamos esto. Bueno, al seleccionar simplemente se copia y vamos a cambiar ese edit por el icono. Y para eliminar este tacho de basura. Muy bien, vamos a ejecutar el proyecto para ver cómo está quedando ahora. Category. Y como pueden ver ya tenemos los iconos. También pueden agregar acá en el Create New cualquier otro icono. Por lo general vamos a ver acá, vamos a aprovechar de una vez. Este creo que es un plus. Voy a trabajar con este. Y voy a agregarlos solo al inicio sin borrar el texto. Y hacemos una recarga activa que es presionando el fuego de acá. Y si regresamos ya tenemos el icono ahí. Muy bien, entonces vamos a abarcar otro concepto que son los view models, ya que como se habrán dado cuenta nosotros estamos trabajando directamente con entidades de la base de datos y eso de ahí no es recomendable, ya que si vamos aquí en entidades, category, vamos a trabajar con category ID, sí, con nombre sí, pero esta lista de productos no es necesario trabajarlo dentro de la vista, como pueden ver. Acá únicamente estamos llamando a la propiedad nombre. Más adelante vamos a llamar a lo que es el ID, pero no es necesario una lista de productos. Incluso puede haber mucho más propiedades, pero no lo vamos a utilizar acá dentro de la vista. Entonces, los view models nacen para eso, para crear clases que únicamente lo vamos a utilizar en las vistas. Así que rápidamente en models, clic derecho. Vamos a poner acá category view model, solo las iniciales. Y vamos a copiar de category estos dos. Y listo. Este required luego lo vamos a agregar, pero quiero que se queden solo que necesitamos estas únicas dos propiedades para poder trabajar con nuestra vista. Así que vamos a ello ahora. Lo que necesitamos hacer aquí es regresar a Category Controller y ahora debemos devolver lo que es
una lista de viewModel, de category viewModel, no de en sí nuestra propia entidad. Para ello vamos a hacer acá un cambio en el cual nosotros vamos a convertir la categoría. Pero primero vamos a seleccionar los elementos que queremos dentro del ítem. Aquí vamos a decir que necesitamos convertir cada uno de los elementos que están dentro de la lista en un nuevo category viewModel de esta manera. Y simplemente vamos a rellenar la información de nuestro viewModel con los datos que tenemos en la base de datos con Iron. Y listo, entonces esto vamos a convertir en un toList. Y ya, vamos a ejecutar el proyecto. La verdad no debería haber ningún... bueno, sí va a ocurrir un problema. Voy a Category. Y listo, me dice que la vista está recibiendo un Category viewModel cuando no debería ser. Entonces aquí vamos a corregir esto de aquí. Voy a regresar acá en mi vista de Category Index y vamos a cambiar esto. Ya no es un Category, es un Category viewModel, pero vamos a tener que ir a cambio Imports y decirle que ya no va a tomar esa carpeta de entidades, sino va a tomar la carpeta de models. Bueno, ya lo tiene ahí arriba por las puras, estoy agregando ahí. Y ahora vamos a llamar a Category viewModel. Y listo. Vamos a ejecutar el proyecto. Vamos a ir a Category. Y como pueden ver ya no tenemos ningún inconveniente. Pero era importante agregar el viewModel porque ahora en esta vista solo trabajamos con Category viewModel y sus dos propiedades. Ya no estas tres propiedades. Entonces ya vamos entendiendo para qué sirve este viewModel. Y listo, vamos a cerrar todo esto. Voy a detener el proyecto. Y ahora entonces vamos a ver otros conceptos que son repositorio y servicios. Vamos a volver acá en controller y bueno, hacer esto directamente dentro del método index de nuestro controlador también no suele ser una buena práctica. Toda esta responsabilidad de acceder a la base de datos debe ir dentro de otra clase. La lógica de convertir en un viewModel también debe ir en otra clase. Entonces vamos separando dónde va cada escenario. Así que vamos a ello. Vamos a crear más carpetas acá. Así que primero vamos a ir con repositorios. Los repositorios únicamente se van a encargar con la responsabilidad de la persistencia de datos, o sea, los métodos básicos para consultar a la base de datos, nada más. Así que creamos carpeta y vamos a poner acá repositories. Dentro vamos a crear una clase. Ahora, yo voy a trabajar un concepto que es repositorio genérico, o sea que va a servir para todas las entidades. No vamos a crear un repositorio para categoría, producto, orden, etc. Todo va a ser en uno solo. Así que para ello vamos a poner generic repository. Y muy bien, entonces vamos a comenzar. Esta es la clase y le vamos a decir acá entre estos símbolos que vamos a recibir la entidad con la cual deseamos trabajar. Puede ser categoría, puede ser producto, puede ser orden, usuario, cualquiera.
Y además vamos a hacer el llamado a nuestra base de datos porque en esta clase lo vamos a trabajar. Voy a poner acá --dbcontext, pero también necesito especificar que tEntity es una clase. Muy bien, entonces vamos a crear un método que devuelva toda la lista, ya sea de categoría, producto, usuario, lo que sea. Así que va a ser un método público, va a ser asíncrono y como es asíncrono trabajamos con tareas y va a ser una lista. Vamos a usar algo más básico que es una lista de enumerable que devuelvan lo que el usuario ha solicitado desde el principio. Y vamos a poner getAllAsync. Aquí nosotros vamos a acceder a la base de datos. Vamos a establecer la entidad que va a ser la misma que estamos trabajando. Paréntesis y vamos a convertir en una lista. Bueno, esto de acá no me reconoció. Voy a ver por qué. ToList. Y esto viene a ser en mayúscula la S al inicio, disculpen. .ToList, pero de manera asíncrona. Esto necesitamos devolver y como trabajamos de manera asíncrona, es un await. Muy bien, entonces devolvemos toda la lista. Pero esto, como pueden ver, es devolver la lista de categoría, donde convertimos en el objeto de viewModel. Eso de ahí lo vamos a trabajar en otra clase, así que vamos a crear otra clase. Bueno, disculpen, carpeta. Dentro de Services, que es la carpeta, vamos a crear una clase al cual le vamos a poner Category Service. Ya que las categorías, los servicios son únicos. No podemos hacer que sea genérico porque cada entidad tiene una lógica distinta. Así que vamos a trabajar así, de manera individual. A esta clase vamos a decir que vamos a trabajar con la clase Generic Repository que habíamos creado anteriormente. Y acá vamos a especificar la entidad que es categoría en específico. Recuerden, este entity ahora le estamos enviando la entidad específica. Y ahora vamos a poner el nombre de esta variable que va a ser, ya no generic, porque acá ya sabemos que es para categoría y va a ser repository. Y listo, entonces vamos a copiar este método, ya que solo la lógica va a ser distinto, y acá va a ser category, pero viewModel. Muy bien. Y acá vamos a obtener categorías, pero de nuestro repositorio, o sea, de la base de datos. Y ahora vamos a crear categories, viewModel. Y vamos a ir acá en controller para ya no estar haciendo tantas cosas. Voy a controlador acá, category controller. Y vamos a copiar todo esto. .select. Copiamos todo eso. Regresamos acá al servicio. Voy a poner categories y pegamos. Y muy bien, entonces sería lo mismo. Devolvemos categoría viewModel. Y ya está. Entonces, si regresamos a categoría controller, todo esto ya lo podemos borrar simplemente y ahora ya no vamos a trabajar con la base de datos. Vamos a trabajar con lo que es nuestro servicio. Category Service. Y acá vamos a poner Category
service, el nombre de la variable. Voy a copiar esto. Y vamos a llamar al método que habíamos creado, que es getAllAsync, que es este de aquí. Este es asíncrono, así que un await al inicio y bueno, todo esto se autocompleta. Y muy bien, vamos a borrar todo esto que está así de otro color que no sea resaltado. Guardamos los cambios. Y bueno, hay algo que me está faltando. Vamos a ir acá en program.cs y para que nosotros podamos acceder a la base de datos, que es justo esto de acá, incluso antes lo estamos llamando desde el controlador aquí, nosotros hemos creado la instancia, ¿no? La posibilidad de que pueda ser llamado dentro del proyecto. También debemos hacer con los dos objetos que hemos creado ahora. Así que bueno, me confundí. Es builder.service.addScope y acá vamos a agregar con tieof entre paréntesis a generic repository. Entonces con eso estamos diciendo que generic repository ya va a funcionar dentro del proyecto. Y también vamos a llamar, o bueno, a declarar que también pueda ser utilizado category service. Y listo. Uno es diferente porque acá dentro espera la entidad, puede ser categoría, puede ser orden, así. Y bueno, para no estar diciendo así, declarando a todos, de manera global ya hacemos así. Y bueno, ya no hemos tocado nada más de la vista, así que esto debería correr con normalidad. Vamos a esperar.